a una normalidad, se va volviendo en todos los aspectos, ¿no? Y si bien el transporte público, hoy lo comentaba al aire del C5N, si bien el transporte público estaba un poquito más flexible de las normas que estaban en teoría anunciadas, hoy como que se blanqueó la situación, por así decirlo. Pero vamos a preguntarle si lo siente así a José Arteaga, que es director ejecutivo de la CNRT, sobre la ampliación del aforo, tanto en colectivos como en trenes y en subterráneos. ¿Qué tal, José? Cristian Romero te está saludando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Un abrazo para vos y Abigail y gracias por la comunicación. Un placer charlar con vos y que nos ayudes a entender un poquito esto de los aforos. Si bien decía yo tanto que por ahí era un poquito más flexible porque los colectiveros tampoco podían ejercer, digamos, el rol o el poder de policía para controlar quién subía y quién bajaba y más de una vez les generó una discusión y ya se veía, ¿no? Con tanta flexibilización que se hizo, tanto trenes como subtes y quizás colectivos también en hora pico que estaban bastante llenos. Pero a partir de hoy está como permitido, es así, que viajen 20 pasajeros parados en colectivos, 40 por vagón en subte y 4 por metro cuadrado en tren. En trenes. Es así, Cristian, vos sos un conocedor del tema, un profesional de la comunicación en el transporte. A partir de la apertura y de la reactivación de distintas actividades, tanto laborables como educativas, el último DNU reconvierte una resolución ministerial que a partir del día de la fecha dispone de nuevos aforos, de nuevas capacidades, fundamentalmente en la región metropolitana que está saliendo del riesgo epidemiológico, y esto es sintetizado muy bien como lo hiciste en el transporte automotor, en micros, en hora pico, hasta 20 pasajeros parados. En la modalidad ferroviaria, también en hora pico, 4 pasajeros por metro cuadrado, y lo propio ocurrirá en el subte dispuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también 40 personas paradas por formación. Esto queda también sujeto a la conducta individual de cada uno, ¿no? No hay que esperar que alguien venga y te diga, mirá, hay muchos pasajeros por metro cuadrado. Es algo que uno también tiene que ayudar a calcular y a tomar una distancia. Es así, Cristian. Esto no ha pasado, esto no ha terminado. Gracias a la profunda e intenso proceso de vacunación, los niveles de contagio, sobre todo en la región metropolitana, han disminuido y permite volver a actividades económicas y educativas que antes estaban suspendidas, como bien decís, con una responsabilidad individual y colectiva que no es menor. La CNRT va a seguir controlando en cabeceras, en recorridos, la limpieza, la higiene de las unidades, el uso obligatorio del barbijo, el aislamiento respectivo de la totalidad de los choferes, la apertura de las ventanillas y la ventilación cruzada en todas las unidades, hecho que va a permitir de alguna manera seguir garantizando que el transporte de pasajeros, como siempre nos plantea el ministro Alexis Guerrea, no sea un ámbito de contagio y por el contrario, y más aún ahora con esta apertura y con esta modificación en la capacidad transportada, se intensifican los controles en los grandes lugares de concentración, como bien vos sabés, Constitución, Once, Retiro, Liniers, La Plata, los lugares de transbordo del sistema ferroviario al automotor y en definitiva los lugares de gran concentración de pasajeros. Haciendo hincapié, bueno, en lo que recién mencionabas, que me parece algo muy importante, porque por ahí yo lo que noto que mucha gente ya vuelve como a una rutina y siente como que lo peor ya pasó. Y en realidad nunca sabemos si lo peor puede volver o está por venir o en qué situación estamos, porque es así. Ahora hay bueno, con la variante nueva que empieza la circulación, que no empieza la circulación, la ventanilla abierta, por lo menos 5 centímetros, tenés que hacer ese esfuerzo, por más que haga frío, aunque sea 5 centímetros. Exactamente, Cristian, y no hay que pretender que esto sea una pelea entre el chofer y los usuarios. Esta es una responsabilidad de la empresa, tener las ventanillas fijas y abiertas al menos 15 centímetros que permitan ventilación cruzada. Más allá de la lluvia, más allá del frío, la ventilación es clave en garantizar la no contaminación, el no contagio. Obviamente la utilización obligatoria del barbijo y mucha
mucha responsabilidad colectiva, porque más allá de que hoy los índices de transmisión han disminuido mucho, que permiten este tipo de medidas, esto no ha terminado y nadie quiere para atrás en medidas que de alguna manera restrinjan el transporte de pasajeros. Con respecto a las ventanillas, que hacías referencia, que también es responsabilidad de las empresas, se había hablado en un principio de trabar la corredera con un tornillo, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Que no se llevó a cabo en todas las empresas. Si bien salió un videíto que mostraban que Metropol, por ejemplo, la nueva Metropol, lo estaba haciendo, lo hizo en algunas unidades, pero después teníamos denuncias de los usuarios por ahí que no se llevó a cabo esto. Muchas empresas lo han hecho, muchas empresas han cambiado incluso en sus carrocerías, en sus diseños, el espacio de ventanilla por rejilla, hecho que la ventilación sea permanente y no dependa de abrir o de fijar una ventanilla. Sí, lo que hemos notificado a las empresas que en tanto y en cuanto el control, la fiscalización verifique ventanillas cerradas, la sanción es inminente, es rápida y es costosa. Por eso la obligación de las empresas de mantener ventanillas abiertas. Perfecto. Y con el tema turismo, ¿cómo se está manejando? Con el tema turismo, claramente dependiendo mucho también de los controles de origen y destino, sean desde cada una de las terminales habilitadas. Las empresas de turismo no pueden ni subir ni bajar pasajeros en el espacio público, por el solo hecho de no tener control sanitario, ¿sí? Aún sigue restringido, Cristian, la modalidad de turismo para estudiantiles o adultos mayores. Solamente está habilitado en función de casos particulares o de grupos familiares y siempre, reitero, con el sabido control sanitario del origen y destino que nos permite una trazabilidad del conjunto de los pasajeros y de los turistas. Y con el tema de los micros escolares, ¿estás al tanto, de la protesta que estuvieron haciendo hasta hace poquito en la zona del Congreso, Sí. donde están interesados en volver al trabajo o tener, digamos, alguna ayuda, ¿no? Bueno, la actividad de escolaridad presencial hoy vuelve a permitir esto. Aún así, estos mismos trabajos de transportes escolares o lo que se denomina turismo y oferta libre como modalidad han sido utilizados y pretendemos que sigan siendo utilizados como alternativa al transporte público de pasajeros. Hay muchas empresas industriales y contratistas de construcción que están de alguna manera garantizando la modalidad de sus trabajadores, la movilidad de sus trabajadores por este medio de transporte. Bienvenido que así sea. Hoy mismo estuvimos trabajando con la UOCRA para el famoso escalonamiento, Cristian. ¿Qué significa el escalonamiento? El Ministerio ha dispuesto en esta última resolución que las formaciones tanto ferroviarias como de automotor están al límite de su posibilidad de pago. ¿Qué significa el escalonamiento? La prioridad la tendrá y la tiene la comunidad educativa entre 7:30 y 9 de la mañana, la modalidad laboral de la construcción a partir de las 9 y el comercio a partir de las 10. Y cuando vuelva en septiembre el empleo público también tendrá su debido escalonamiento. Esto impide las altas concentraciones en hora pico que mayoritariamente se daban entre 7:30 y 8 de la mañana. Esto es clave, Cristian, en función de la responsabilidad individual y colectiva de saber cómo manejarnos en el transporte público que está en su máxima expresión posible, reitero, tanto automotor como ferroviario. ¿Todavía el subte es el medio de transporte que menos cantidad de pasajeros tiene en comparación pre-pandemia? Todavía sí, de las tres modalidades es la que menos pasajeros tiene. De las tres modalidades pre-pandemia, Cristian, estábamos en 2.400.000 pasajeros día en la sumatoria de las tres modalidades, subte, micro, tren. Hoy estamos en 1.600.000, 2 millones de pasajeros según el límite verificado en el mes pasado. Estamos en una proporción del 40% del histórico. Reitero, lo histórico es 4.200.000, estamos en 2.600.000. Falta mucho todavía por transportar y explica que el pasajero ha elegido otras modalidades. Ha elegido caminar, ha elegido la bicicleta, la moto, el transporte particular u otras modalidades de transporte que no es el transporte público de pasajeros. A esto instamos, a esto
invitamos en función de descomprimir las altas concentraciones. Bueno, de hecho se refleja, ¿no, José? En el porcentaje de cantidad de autos que ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Hoy la circulación de autos particulares está en un 93-95% en comparación prepandemia, prácticamente al tope. Es así, Cristian. El auto prácticamente al tope, también con una capacidad interior importante. También verificamos modalidades alternativas como la moto y fundamentalmente la bicicleta. Bienvenido sea que los usuarios han elegido a un esfuerzo personal otras alternativas, otras modalidades. De esto se trata cuando hablamos de responsabilidad individual y colectiva, de buscar cuidarnos, de buscar cuidarte, de tener todas las medidas necesarias como el uso del barbijo, la ventilación cruzada y la distancia cuando fue posible. Ahora que hay nuevas actividades tanto económicas como educativas, insistimos con estas alternativas en el transporte público de pasajeros y a seguir cuidándonos. José, muy amable, como siempre, un placer hablar con vos. Gracias, Cristian, a disposición, y elijamos justamente esto. Hoy es un gran día para quien te habla. Han vacunado a mi hijo que es de riesgo y en 48 horas tengo el alta de este famoso virus, así que hoy es un gran día para mí también. Bueno, felicitaciones entonces. Contentos nos ponemos por vos. ¿Y recibió la primera o segunda dosis tu hijo? La primera dosis de COVID, de Sputnik y muy bien, realmente muy bien. Bueno, felicitaciones entonces, nos ponemos muy contentos, José. Gracias, Cristian, y a disposición. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, José, siempre muy, pero muy amable con nosotros, siempre aclarando las nuevas normas que se van modificando, ¿no? que se van adaptando. Depende de la flexibilización que se tenga de este COVID-19, que por momentos nos tiene un poquito más guardados, que por momentos nos da un poquito más de soga, pero que siento que muchos estamos quizás abusando de eso, ¿no? Muchos están, o estamos, si quieren me incluyo, para no decir, este se queda afuera, pero no. Muchos abusan de esa flexibilización y hay que tener cuidado, como decíamos recién con José, esto no pasó.